Iniciamos nueva serie, pero antes de la serie quisiera agradecer a todo el equipo de Oasis. Parece mentira, pero la semana pasada teníamos aquí toda una actividad tremenda y con el programa de Oasis para parejas y matrimonios, así que gracias a todo el equipo por el buen trabajo que hicieron. Antes de entrar en materia, alguien me ha preguntado cómo se me ocurren las series, y yo siempre creo que el Señor me guía en esa dirección muchísimo. Y entonces, siempre que hay una serie en el Antiguo Testamento, como hemos dicho, el Antiguo Testamento señala a Jesús en el Nuevo Testamento, pues siempre tengo la necesidad de ir lo más cerca posible de Jesús. Ya que José señala a Jesús, pues ahora tenemos que ir lo más cerca de Jesús. ¿Y qué más cerca de Jesús que sus oraciones? ¿De acuerdo? Lo que él oraba. Y bueno, esta era la intención, pues estar lo más cerca de Jesús, en este caso, cómo oraba Jesús. Y así he empezado a trabajar en el tema y me he dado cuenta que esta serie tiene que ser diferente a todas las series. Yo sé que a veces venimos a la iglesia y bueno, y vamos expectantes a ver la nueva serie y tal y cual, ¿no? Y está muy bien y ha sido bueno, a ver la siguiente y tal, ¿no? Y lo vemos como una exposición, mejor o peor, con más o menos habilidad, pero al final, una serie. Pero yo pensaba que esta serie tiene que marcar una diferencia en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Tiene que ser así. Cuando veamos lo que vamos a ver, esta serie tiene que cambiarnos a cada uno de nosotros y tiene que cambiar a la iglesia. O si no, estaremos perdiendo una oportunidad, como luego veremos, que no nos podemos imaginar lo que significa poder orar a un Dios que es un padre, como habéis dicho, ¿no? Así que vengo con esta... Yo no pensaba que iba a ser así, pero cuando he entrado en materia, digo, esta serie quiere que ser diferente. Y ojalá podamos decir, aquella serie cambió completamente nuestra vida y también la vida de Parque Este. Así que vamos a orar que así sea. Oh Señor, venimos a ti, pues humillados, Señor, reconociendo nuestra debilidad en la oración, pero también viendo que la oración es poderosa y que quisiéramos ser hombres y mujeres de oración, quisiéramos ser una iglesia que ora con fe. Quisiéramos, Señor, que tú cambies nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos empuje, abra los ojos de nuestro entendimiento para poder descubrir todo lo que es la oración y todo lo que tú quieres hacer a través de la oración de tus hijos y también de tu pueblo. Señor, oramos que esta serie nos cambie completamente de arriba abajo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando acerca de las oraciones que Jesús oraba. No hay muchas, pero sí que hay algunas oraciones que se recoge literalmente lo que Jesús decía. Y es interesante saber qué es lo que Jesús decía cuando oraba, ¿no? Así que vamos a ver una de ellas que está en Juan 17. Y voy a recomendar este libro. Este libro está basado en la oración de Jesús en Juan 17, que veremos dentro de 3 domingos. Pero es un libro que habla de la oración en general. Es un libro que yo os animo a estar leyendo en una serie tan importante como esta. Que no solamente os quedéis con lo que se pueda decir aquí, sino que también estéis vosotros profundizando en lo que es la oración para vuestras vidas. ¿De acuerdo? Aquí luego lo puedo dar, se puede conseguir fácilmente. Muy bien, pues vamos entonces al tema. Hay 650 menciones a la oración en la Biblia. La primera vez que se menciona la oración aparece en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26, donde dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre
de Dios. A partir de ahí, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y antes que eso, ¿qué pasó? Antes de eso, antes de la caída, el hombre conversaba con Dios. El hombre hablaba con Dios. Dios venía a encontrarse con Adán y Eva y eso era una conversación que él tenía con ellos. Conversación con ellos y también conversación de ellos con Dios. Por lo tanto, la oración está presente desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener una conversación con sus hijos. Para eso nos ha creado, para establecer una relación y una conversación con nosotros. Lo hizo con Adán y Eva, donde Él venía a hablar con ellos literalmente y se paseaba en el huerto, pero a partir de ahí, con la caída, el hombre buscaba esa conversación con Dios. Cuando vemos todo el Antiguo Testamento, vemos que Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Daniel, todos los profetas acudían con frecuencia a Dios en oración. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús practica continuamente la oración. Cuando vamos a ver, que lo vamos a ver ahora, lo que Jesús hace en relación a la oración, veremos que la oración era algo completamente constante, continuo en la vida de Jesús. 25 veces aparece en los evangelios que Jesús oraba. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la serie, esta es una introducción, porque vamos primero a partir de la oración de Jesús, de la práctica de la oración de Jesús, de la constancia de la oración en Jesús, para después ir a las oraciones que él hacía. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar que Jesús, antes de enseñar a orar, ora. Eso ya es importante porque a veces estamos enseñando cosas que nosotros no practicamos. Pero antes de enseñar y animar a orar, Él ora, ¿de acuerdo? Él ora. 25 veces aparece en los evangelios que Él ora. Mira, ora en el momento en el que fue bautizado. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a mencionar solamente que cuando oramos, el cielo puede abrirse. Jesús oró y el cielo se abrió. Cuando oramos, el cielo se abre. Oraba también antes del amanecer, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En varias ocasiones se menciona que Jesús oraba, se levantaba muy temprano y da la impresión que los discípulos se quedaban en la cama, no le acompañaban. Era una práctica habitual de Jesús levantarse por la mañana, irse a un lugar apartado y orar. Oraba después de sanar a la gente, pero su fama, lo dice Lucas, se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, Jesús tiene éxito, tiene fama. Mucha gente ya viene a buscarle, viene a encontrarse con él. Tiene mucho trabajo, pero el trabajo, la fama y el éxito en su ministerio no le alejan de la oración. Oró antes de elegir a sus discípulos, Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasa toda la noche orando porque era importante la decisión que iba a tomar. Tenemos que orar cuando tenemos que tomar importantes decisiones. Eran los 12 apóstoles. Y por lo tanto requerían, fijaros, si Jesús tiene que orar, cuanto más nosotros cuando tenemos que enfrentar una decisión. Número 5, oró antes de preguntar a sus discípulos quién pensaba ellos que era Él. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta a Pedro: ¿y vosotros? Le pregunta a todos: ¿y vosotros? Sí, no la gente, ahora me interesa saber qué pensáis vosotros sobre quién soy yo. Y entonces dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Cuando oramos, Dios revela a Jesús a las personas que no conocen a Jesús. En este caso, la oración de Jesús hizo que Pedro discerniese ante quién estaba.
que Jesús no era un profeta, no era un maestro, como pensaban los demás acerca de Jesús, sino que era el Cristo, el Mesías, que estaban esperando. Por lo tanto, la oración por alguien puede hacer que los ojos de esa persona caigan y entiendan realmente ante quién están, quién es Jesús. Fue al monte de la transfiguración a orar. Lucas 9, 28, 29. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Quiere decir que la oración puede transformar nuestra vida y nuestro rostro. La oración de Jesús también ora por la fe de que Pedro, que no falte cuando está siendo sometido a una prueba. Jesús ora para que la fe de Pedro no falte en la prueba. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, he orado para que tu fe no falte en la prueba. Por lo tanto, la oración también nos sostiene en momentos de prueba. Y Jesús está orando para que en la prueba de Pedro no le falte la fe. Ora antes, durante y después de la multiplicación de los panes y los peces y de ir a encontrarse con los discípulos caminando sobre el agua. Cuando Jesús camina sobre el agua, es después de haber hecho el milagro de los panes y los peces, ¿de acuerdo? Dice el texto de Marcos que levantando los ojos al cielo gimió y este texto es el que viene después. Mateo 14, 23, 24, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiere decir que la oración logra milagros y consigue cosas imposibles. Andó sobre el mar, alimentó a 5.000 personas porque había estado orando en esas circunstancias y en esa situación. La oración hace milagros y logra cosas imposibles. Ora por la sanidad de un sordomudo. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfrata, que quiere decir sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. La oración abre lo que está cerrado. En este caso, la lengua de este hombre, y su lengua se abrió y sus oídos y pudo hablar. La oración abre lo que se cierra o lo que está cerrado. Jesús ora por los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Tenemos que orar por los niños y tenemos que orar por la salvación de los niños. Oró antes de resucitar a Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, esta es una oración que conocemos lo que Jesús dijo. Te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. O sea, la resurrección de Lázaro fue precedida por una oración de Jesús al Padre, que sabe que le oye siempre. Por lo tanto, la oración puede hasta resucitar muertos. Y puede resucitar muertos espirituales y puede lograr cosas imposibles. Denunció la corrupción en el templo, que debía ser, como se ha mencionado antes, una casa de oración. Esta casa debe ser una casa de oración. La iglesia debe ser, este sitio debería ser una casa de oración. Insistió que algunos demonios solo pueden ser expulsados por medio de la oración y el ayuno. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué esto ha podido con nosotros? Jesús le dijo: este género no con nada sale, sino con oración y ayuno. Lo que está diciendo Jesús aquí, a mayor dificultad, mayor oración. Ante la dificultad no nos rendimos, oramos más. Ante mayor dificultad, mayor énfasis en la oración. Bendice el pan y el vino en la última cena en oración. Mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Una oración que Jesús podía haber hecho, pero que no hizo. Es muy interesante. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro, ¿qué hace? Se saca la espada y le corta la oreja a un muchacho que estaba por allí. ¿Y acaso piensa, le dice Jesús a Pedro, acaso piensas que no pude ahora orar a mi Padre? O sea, es una oración que Jesús no hizo, pero que pudo hacer. Dice: y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles para liberarme.
Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Fijaros cómo era necesario que eso pasase. Que es necesario que esto pase y que así se haga. Ora en la última cena por sus discípulos y por los que creerán por la palabra de ellos la noche antes de su muerte. Juan 17, todo el capítulo es una oración de Jesús. Tenemos todo el contenido de la oración de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es lo que se conoce como la oración sacerdotal, en la que Jesús ora por él, por lo que está por delante, lo que está por venir. También va a orar por los creyentes que viven en ese momento y también va a orar por los que van a creer por la palabra de esos creyentes. Por lo tanto, Jesús está orando por ti en este momento ahora y por los que todavía no han creído. Ora 3 veces en el huerto de Getsemaní antes de ser arrestado. Esto es muy interesante. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedad aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino a sus discípulos después de un tiempo en oración y los halló durmiendo, no orando. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. La tercera vez, dejándolos, se fue de nuevo y oró, dice el texto de Mateo, por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El autor de Hebreos nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego, súplica y oraciones con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es la lectura que hace el autor de Hebreos sobre ese momento en Getsemaní, la oración de Jesús. Oró en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez que Jesús en su oración no se dirige a Dios como Padre es aquí. Siempre se dirigía a Dios como Padre y sin embargo aquí se dirige como Dios. El Padre tuvo que retirarse, ¿de acuerdo?, para que el Hijo llevase el pecado de todos nosotros. Oró perdonando. Murió y oró perdonando a los que le crucificaban. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es una oración. Murió orando. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lucas nos dice que entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió Jesús haciendo una oración de entrega de su alma al Padre. Ahora, después de resucitar, ¿os acordáis de los discípulos de Emaús? Que van por allí, todavía no saben lo que ha pasado. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? O sea, en esa conversación, cuando Jesús dio gracias por el pan, hizo una oración. Y a través de la oración entendieron que ese era Jesús. Ora por los discípulos antes de ascender al cielo y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Es constante la oración en la vida de Jesús? Está por todos sitios. ¿Pero qué dijo? ¿Cómo oraba? ¿Cuál fue el contenido de sus oraciones? Bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de la serie. Pero antes vamos a ver cómo Jesús oraba. No solamente Jesús ora, como hemos visto, la oración era algo constante en toda su vida, desde el principio hasta el final, sino que Jesús nos enseña a orar. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Dice: aconteció que estando Jesús orando en un lugar, ¿veis? Está orando de nuevo. Y cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Por lo tanto, la oración era una práctica también anterior a Jesús. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ver que dice que mientras que Jesús estaba orando en un lugar, cuando termina, uno de los discípulos les dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Mira, la oración es la fuente de poder en la vida de Jesús y la oración es la fuente de poder de la vida de los cristianos y también de la iglesia. Jesús se va a orar, los discípulos no van con él, les espera que termine y cuando termina de la oración se acercan a él, uno de ellos dice que enséñanos por favor a orar. Tuvo que ser tan impresionante la vida de oración de Jesús que lo que le piden es que le enseñe a orar. O sea, ¿han visto a Jesús tener autoridad, enseñar con tremenda autoridad como nadie lo había hecho nunca? ¿Han visto a Jesús abrir los ojos a los ciegos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos? ¿Han visto a Jesús echar fuera demonios, alimentar a mucha gente, caminar sobre las aguas? Y lo han visto también orar en todo momento, ¿o no? ¿Tú no le hubieses pedido, Señor, enséñame a andar sobre el agua? ¿Eh? ¿Tú no le habrías pedido, Señor, por encima de todas las cosas, enséñame a hacer milagros para cubrir tanta necesidad y alimentar a la gente? ¿Tú no le habrías pedido a Jesús, Señor, dame poder para resucitar a los muertos? Sin embargo, no le piden nada de eso. No le piden absolutamente nada de eso. Le piden que les enseñe a orar. ¿Por qué? Porque están asombrados, en primer lugar, de la vida de oración de Jesús y entendían que la oración de Jesús es la que hacía posible todas esas cosas. Por lo tanto, no le piden andar sobre el agua, porque saben que anda por el agua, porque tiene una comunión íntima con el Padre. Y no le piden que alimente o multiplique los panes y los peces, porque saben que eso se debe a una oración que Jesús ha hecho para que Dios muestre su poder a una multitud y supla su necesidad. Están asombrados de la vida de oración de Jesús y saben que es la oración la que hace posible todas las cosas que Jesús hacía. Y por lo tanto ellos entienden que la oración y no otra cosa hará que ellos hagan lo que Jesús hacía. En nuestra lista de oración no está enséñanos a orar. Si no está, Señor, dame un trabajo, dame, ¿me entiendes? Pero no está enséñame a orar. Pero es lo que quisiéramos a lo largo de esta serie pedir a Jesús. Era la fuente de poder de la que brota todas las cosas que ellos veían hacer a Jesús. Y así sigue siendo, la oración sigue siendo la fuente de poder del cristiano y de la iglesia. Esa imagen de ver a Jesús con tanta frecuencia, apartarse, alejarse, levantarse temprano para orar, les impresiona grandemente, les hace sentirse pequeños, como lo sentimos todos cuando hablamos de la oración, y al mismo tiempo les hace ver la necesidad que tienen de orar como Jesús oraba. Así que si ellos pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿cuánto más nosotros hoy deberíamos estar pidiendo a Jesús, Señor, enséñanos a orar? No nos queremos, esta serie no pretende en ningún momento, yo creo que hay, a veces cuando alguien quiere presionar, avergonzar a otro, habla sobre la oración, ¿no? Pero todos tenemos problemas con eso. No se trata de que nadie se sienta avergonzado, ni presionado, ¿me entendéis? Ni humillado. Porque ¿quién puede aquí levantarse y decir, mi vida de oración va como una moto? Esto es fantástico, eso. ¿Me entendéis? Si somos honestos, tenemos que reconocer que hay mucho que aprender cuando vemos a Jesús
hacer lo que hacía, ¿no? Por lo tanto, no se trata de eso, sino se trata de ir adelante, de mejorar, de pedir al Señor que nos enseñe algo tan importante como es esto, porque para Él lo era. Así que es la fuente de poder de Jesús, la oración, y es la fuente de poder de la vida del cristiano y de la Iglesia. Así que, en primer lugar, ellos piden eso, pero Jesús les responde y les enseña a orar, el Padre Nuestro. Nos dice primero, antes de ver el Padre Nuestro, que por cierto vimos muy bien, hemos coincidido el equipo de la noche de oración con la serie, porque se habló del Padre Nuestro y estamos en una serie y vamos a hablar hoy del Padre Nuestro. Pero antes del Padre Nuestro de Lucas, que lo vamos a ver en Lucas, en Mateo Jesús corrige algunas actitudes erróneas en relación a la oración. Nos dice que antes del Padre Nuestro, Mateo, Jesús advierte sobre maneras incorrectas de orar en comparación con el modelo cristiano de oración, el modelo que tenía Jesús y que transmitía Jesús. Dice Jesús, ¿cómo oran otros para que nosotros no oremos como ellos? ¿De acuerdo? Y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, está aquí Jesús corrigiendo el modelo fariseo de la oración. Que no solamente oraba en la esquina de la plaza para que todo el mundo viera su espiritualidad, sino que daba una moneda, ofrendaba, para que me entendáis, y hacía sonar una campanilla para que todo el mundo supiese que mira qué generoso es esta persona. Está corrigiendo ese modelo de oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, otro estilo de oración que era el estilo gentil, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Los fariseos eran hipócritas, querían ser vistos de los hombres. Los gentiles oraban sin sentido, repetían ciertas oraciones una y otra vez. No uséis de vanas repeticiones. El modelo que Jesús plantea es completamente diferente. Tiene que ser sincera la oración, no hipócrita, reflexiva, en contraposición con mecánica, con estar repitiendo un rosario, una Ave María, un Padre Nuestro, que repetimos una y otra vez, que son vanas repeticiones. Mas tú, dice, vosotros, los cristianos, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que está diciendo aquí Jesús, mira, no presumas de lo que haces, no presumas de lo que sabes, y mucho menos de lo que oras. O sea, no presumas de lo que haces, de lo que sabes, y mucho menos presumas de tu vida de oración. Dicho eso, corrigiendo esas conductas incorrectas, Jesús entra a presentar una oración que es como un modelo, que ya sabéis, ¿no? No quiere decir que nosotros oremos el Padre Nuestro continuamente, a veces podemos hacerlo, pero no se trata de eso, porque cuando vamos a las oraciones de Jesús, nunca vemos a Jesús orando el Padre Nuestro, ora otra cosa, ¿vale? Por lo tanto, no está pretendiendo que repitamos esto y no otra cosa a lo largo de nuestra vida. Está dando un modelo del contenido de la oración del cristiano. Y cuando vamos a ese modelo, que es el Padre Nuestro, vemos que en primer lugar tiene que ver con Dios. Dice, y les dijo, cuando oréis decir, Padre Nuestro que está en los cielos. Esto ya es tremendo, ¿no? Porque la manera en que vemos a Dios determina nuestra oración. O sea, podemos ver a Dios, a veces caemos en eso, que Dios es el genio de la lámpara. ¿No? Es el genio de la lámpara. Señor, cumple mis deseos. Señor, quiero esto, quiero aquello, persigo aquello. Señor, cumple mis deseos. Y a veces la gente dice, ay, la oración no funciona porque le pedí a Dios y no me lo dio. Eso es porque ves a Dios como el genio de la lámpara, no como un padre. ¿Un padre da a su hijo todo lo que el hijo le pide? Da lo que es bueno para su hijo. Jesús introduce un concepto que es sin igual en las religiones antiguas. Nadie se atrevía a dirigirse a Dios, el que fuese, como un padre.
De hecho, los mismos judíos temían utilizar el nombre de Dios porque les daba, ¿me entendéis? Y ahora Jesús habla del Padre, de Dios como un Padre. Bien, si tú tienes un modelo de padre malo, dirá, pues Dios, depende también del concepto que tengamos de Padre. Mira, Dios como Padre es el Padre que tú anhelas, pero que no vas a encontrar en tu Padre. Gente que ha sufrido mucho a manos de sus padres, cuando hablan que Dios es un Padre, dice, pues Dios no me trata bien. Pero el modelo de Padre no es tu Padre, porque todos los padres fallamos, sino el modelo de Padre es Dios como Padre. Ahí está el verdadero Padre. Y Dios se presenta a nosotros como un Padre que está en los cielos. Por lo tanto, podemos ver a Dios como el genio de la lámpara al que pedimos nuestros deseos, ¿de acuerdo? Y verlo como un Padre que nos da aquello que un Padre bueno considera que necesitamos. Un Padre es aquel que ama, que cuida, que protege y que provee para sus hijos. Y esto, como decía, es revolucionario ya lo que Jesús empieza a enseñar. Nadie se atrevería, y eso escandalizaba a los fariseos, que Jesús se dirigiera a Dios como un Padre. Por lo tanto, cuando oramos, mira, no oramos al aire. No oramos a la fuerza de la naturaleza. Vamos a hablar de eso en una próxima serie, si Dios quiere, que la oración está de moda. Mira, ahora está de moda, todos los coaching, hablan de la meditación, hablan del ayuno. Hemos hablado nosotros, los cristianos, del ayuno hace siglos, del ayuno, y se rían de nosotros, y ahora todo el mundo está hablando del ayuno como una cosa buenísima, ¿no? La meditación, incluso de la oración. O sea, la gente dice, mira, la religión, vale, te sirve. Tú ora al Dios que sea, que eso será bueno para ti. No, porque Dios solamente hay uno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no estamos orando al aire, no estamos hablando de una fuerza de naturaleza, oramos a Dios que es Padre. Y nosotros somos sus hijos. Esto ya cambia completamente la manera en que entendemos la oración. En segundo lugar, dice, santificado sea tu nombre. Lo que está diciendo aquí Jesús es que nosotros no podemos mejorar el nombre de Dios. Ya Dios, no podemos hacer mejor a Dios de lo que es. Lo que ocurre es que sí podemos ser mejores nosotros de lo que somos cuando honramos a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, no hacemos mejor a Dios, sino nos hacemos mejor nosotros. Santificado sea tu nombre en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, en el mundo. ¿De acuerdo? Venga tu reino. O sea, lo que está diciendo aquí Jesús es que el Dios pueda reinar en los corazones de las personas. Y que ese reino de Dios en la vida de las personas se extienda y se complete hasta que un día toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por lo tanto, hay un deseo también de que el gobierno de Dios se extienda, no solamente en ti porque eres creyente, pero que también se extienda en un familiar tuyo que no es creyente, en la sociedad, en el vecindario. Porque eso es para el bien de la gente que hace a Dios como Rey. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la voluntad de Dios ya se hace en el cielo, pero no se hace en la tierra. Entonces lo que se está pidiendo aquí es que Dios haga su voluntad, no la tuya. Ver a Dios como el que concede los deseos es que tú tienes una voluntad, un plan, un propósito, pero que quieres que Dios te ayude a conseguirlo. Es el genio de la lámpara. Mira, decir, como hizo Jesús, que sea tu voluntad y no la mía, te puede llevar a la cruz. ¿Sabes lo que te digo? Si tú dices, Señor, que sea tu voluntad, Dios te puede sacar del trabajo ese tan bueno que tiene, ese coche tan bueno, y te puede mandar de misionero a África, ¿eh? O sea, mucho ojo con decir, Señor, que sea tu voluntad. ¿Entendéis? Por eso es lo que Jesús hace todo el tiempo. De hecho, cuando vamos a Jesús, Jesús hizo todo eso. Se dirigió a Dios como Padre, buscó su gloria, glorificó su nombre, extendió su reino y dijo hasta el último momento que sea tu voluntad y no la mía. Jesús vivió eso completamente en su vida. La segunda parte del Padre Nuestro tiene que ver también con Dios. Pero en este caso tiene que ver con la gracia de Dios para nosotros.
Tiene que ver con nuestras necesidades. En primer lugar, de provisión, que es lo que hace un padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El otro día se habló en la noche de oración, es para cada día. Mira, yo digo, si Dios dijera al polvillo, a la furgoneta del polvillo, mira, llévate 365 panes a la casa de mi hijo que vive en tal sitio. Y llegara, soy el polvillo, de parte de Dios vengo con el pan para 365 días. ¿Tú te acordarías de Dios el resto del año? ¿Dependerías de Él? Es el pan para cada día. Porque si te da el polvillo 365 bollos para cada día del año, te aseguro que no te vas a acordar de que Dios es fiel, es bueno, provee, etc. ¿Entendéis? Por lo tanto, para cada día. Como el maná, como cojas más, se estropea. Porque Dios quiere llevarte a una relación con Él de confianza y Él proveerá. Él lo ha prometido, ¿de acuerdo? Tiene que ver entonces con la provisión. Tiene que ver también con el perdón. Perdónanos nuestros pecados. Ah, amigo, ¿por qué se introduce el perdón dentro del Padre Nuestro? Porque es que somos pecadores y seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, nos estamos acercando a un Dios santo y deberíamos estar pidiendo perdón continuamente en nuestras oraciones. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mira, el perdón es fundamental. Y ya hablamos de eso en la vida de José, ¿no? Dios nos perdona a nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar al que nos debe? ¿De acuerdo? Pues tiene que ver también con la necesidad que tenemos de perdón y de que el perdón esté presente en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, porque somos pecadores, porque nadie es perfecto y todos fallamos. ¿De acuerdo? Y tiene también necesidad el ser humano, no solamente de provisión, de perdón, sino también de protección. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tiene que ver con protección para nuestra vida, ¿de acuerdo? Perdón, tentación del mal y que el Señor nos guarde del mal. Así que al final Mateo, cuando habla de la oración también, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, el Padre Nuestro termina con una afirmación de que Dios es soberano, que es rey, es poderoso y merece la gloria hoy y por siempre. Así que Jesús ora, Jesús nos enseña a orar y ahora Jesús nos anima a orar. Vamos al texto de Lucas que teníamos, versículos 5 al 13. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a aquel que se lo pida? Lo que está diciendo aquí Jesús es que hay que insistir y persistir en la oración. No solamente hay que orar, esto sería tema de otra predicación, pero no solamente hay que orar, sino hay que persistir e insistir en la oración. Es como tu hijo cuando viene, papá, cómprame, papá, cómprame, papá, cómprame. No, que no. Y si viene, papá, cómprame, que cómprame, te lo digo que se lo compra, ¿o no? Yo conozco a alguien, por la insistencia, ¿no? Pero no es que el padre se lo compra por pesado, es que el padre se agrada de que su hijo le pida, ¿no? ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo porque no pedimos? Además lo dice Jesús. El que pide, recibe, ¿no? Evidentemente no quiere decir que es el genio de la lámpara que está aquí a nuestra disposición, ¿no? Pero está por todos sitios. Lo mismo que Jesús ora, que enseña a orar, la importancia de insistir. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y no abandonar, y no decaer.
Así que hemos visto que la oración es el poder espiritual que mueve a Jesús. Y el poder de Jesús viene por la oración. El poder del cristiano viene también por la oración. Y el poder de la iglesia viene por la oración. Vemos que Jesús ora en todo tiempo. Vemos que Jesús enseña a sus discípulos que le piden que les enseñe a orar. Y lo vemos insistiendo en la necesidad de orar y no desmayar. Al final, como va nuestra vida de oración, va nuestra vida en general. Y como va la vida de oración de la iglesia, va la iglesia. Ahora ya te voy a plantear una posibilidad. Imagínate que eres ateo, ¿vale? Que no crees en Dios. No crees en nada de lo que estamos diciendo. Pero mira, imagínate que ahora Dios se te revela. Sí, ya sé que eres ateo, que no crees en eso, pero ahí está. Y te dice, yo soy Dios. Yo soy el que te ha creado a ti, el que hace posible que vivas y que respires. Yo soy el Señor del cielo y de la tierra, soy el Señor del universo. Estoy aquí por ti, te amo. Quiero hablar contigo. ¿Y qué tú quiero que tú hables conmigo? Si el Señor del universo, el que ha creado todas las cosas y sostiene los planetas, quiere hablar contigo y poner a nuestra disposición todo el poder, nos estamos perdiendo muchas cosas. ¿O no? Nos estamos perdiendo mucho. Imagínate cuántas oportunidades, cuántas bendiciones, cuánto poder nos estamos perdiendo cuando no oramos. Por eso yo digo que a veces necesitamos, es como venimos, noche de oración, pero eso es para que estuviera toda la iglesia aquí, tú. Pero es el Señor del universo que quiere hablar contigo. ¿Pero tú no crees que Dios es el Señor del universo? ¿No? ¿Cómo es que no acudes? Es que, debería, ¿entendéis? Si entendemos eso, ¿quién tiene el poder de hacer eso? Otras religiones tienen intermediarios, tienen sacerdotes, que son los que hacen eso, pero nosotros tenemos acceso directo al Padre por el Hijo y tenemos la oportunidad de hablar con el Dios del universo y buscar su poder en Él, ¿me entendéis? Pues cuántas oportunidades, cuántas bendiciones, cuánto nos estaremos perdiendo por nuestra falta de oración. Por lo tanto, vamos a pedir al Señor, enséñanos a orar. Oremos como Jesús ora, oremos como Jesús nos enseña a orar y oremos también como Jesús nos anima a perseverar en la oración. Quiera el Señor que de verdad esta serie pueda marcar una diferencia en nuestras vidas de oración a nivel personal y también como comunidad. ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo? Porque Dios ha establecido que para recibir hay que pedir. Para que se abra, tienes que llamar. Para encontrar, tienes que buscar. Porque si alguno pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y todas esas cosas podemos hacer en oración. Podemos llamar, podemos pedir. Y se nos dará. Señor, te damos gracias porque la oración es algo que nos cuesta, Señor. Es un misterio, pero por otra parte también es algo extraordinario, Señor. Poder tener una conversación con Dios, el Dios del universo en el que creemos, el poderoso, el Rey de Reyes, que al mismo tiempo es un Padre, Señor, y nos escucha. Oh Señor, te pido que tú marques una diferencia con esta serie en nuestra vida, Señor, en la vida de la Iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.